Mi nombre es José Luis Lázaro Plata y voy a presentar la ponencia bajo el título de Representación del proceso de soldadura a arco con gas de protección en modo pulsado, un estudio de las principales variables que se reflejan en la geometría del cordón de soldadura. Vamos a ver en primera instancia lo que es la introducción, luego veremos los objetivos bajo los cuales se llevó a cabo esta investigación, la metodología, los resultados, conclusiones y las referencias de este trabajo de investigación. Aquí tenemos en la parte de introducción, podemos indicar de que la soldadura a gas y arco metálico pues, es uno de los procesos más influyentes en la producción y reparo de estructuras y equipamientos. Tal es el caso de las industrias energéticas que suelen presentarse problemas con mayor frecuencia en las turbinas hidroeléctricas, debido a los fenómenos de erosión por cavitación y eliminación de grietas por fatiga que prácticamente acarrean lo que son las pérdidas de masa en los álabes. Y nosotros podemos observar este tipo de fenómenos que se pueden presentar en los tipos de álabes de las turbinas hidroeléctricas. Usualmente estas pérdidas másicas y geométricas son tratadas bajo los principios de la soldadura, que se encargan básicamente de poder llenar esas cavidades, logrando así extender lo que es la vida útil de estos elementos, expuestos a las extremas condiciones de funcionamiento. Básicamente estos trabajos pues, se realizan manualmente, por lo que requieren de varias horas de soldadores altamente calificados o capacitados para poder llevar a cabo estos reparos. Sin embargo, pues también se ha llevado en los últimos años algunos intentos de poder automatizar dichos trabajos de reparación, principalmente cuando se trata de cavidades. En el caso de fisuras en este tipo de álabes, entonces es un proceso que aún se realiza manual. En el caso de poder querer automatizar este tipo de fenómenos, entonces se requiere poder realizar un trabajo mecánico en el cual lo que se hace es poder esmerar los límites de la fisura y el cual pues genera una cavidad, para lo cual pues se requiere ahí en esa cavidad poder repararlo por medio de soldadura. Entonces esa reparación pues va a depender de la geometría de los cordones de soldadura que van a ir allí depositados. Entonces, al pensar en definir la secuencia necesaria y la distribución de cordones de soldadura para llenar la cavidad con metal, surgen algunos problemas relacionados con la dependencia de la geometría de la sección del cordón, y también va a depender de los parámetros y la posición de soldadura. Entonces, dicha geometría pues, va a influir fuertemente en el número de capas de cordones de soldadura necesarios para poder depositar, sabiendo de que se van a depositar en camadas, es decir, se van a colocar un cordón uno tras de otro de formas paralelas, ¿sí? En este caso, pues el primer problema que hay que afrontar es la definición, ¿sí?, de la distancia entre cordones paralelos necesarios para la deposición de una camada de soldadura, ¿sí?, que sea lo más plana posible. Y el segundo problema es el grosor de esa camada de soldadura, ¿sí? Entonces, básicamente, este trabajo, pues, permite abordar ciertos parámetros de interés en cuanto a la geometría del cordón. Como podemos observar aquí en la imagen de abajo, la idea es tener datos precisos tanto de la altura como del ancho del cordón de soldadura, y de esa manera en posteriores trabajos poder determinar cuál sería ese espaciamiento que me permite a mí poder decir a tanta distancia vamos a colocar tantos cordones para poder realizar una camada de soldadura. En caso tal de que no se llene la cavidad, pues se tendrá que realizar una nueva camada encima de la que ya se ha colocado. Bien. Para esto entonces se ha requerido
al tipo de proceso de soldadura GMAW pulsado, ¿sí? Este tipo de proceso pues aborda unos parámetros específicos como una corriente de base, hay una corriente de pico. Asimismo, también se trabajan unos tiempos, tiempo de base y tiempo de pico. Y también se habla de frecuencia. Hay otros parámetros que son de interés, como es la tasa de alimentación del alambre, del material de aporte. También se habla de la distancia del bico de contacto de la pistola de soldadura al metal base. Y también se habla del tipo de gas a utilizar. Eh, Podemos decir también de que estos parámetros de control pues, van a afectar la calidad de soldadura, van a influir mucho en lo que es en la geometría y para llevar a cabo este tipo de análisis pues se ha llevado o se ha tenido en cuenta los principales parámetros para tales estudios de acuerdo con algunas revisiones bibliográficas. En este caso tenemos en cuenta para realizar la experimentación mediante un diseño central compuesto basado en las superficies de respuestas como parámetros importantes, la corriente de base, tenemos la corriente de pico, ¿sí? Tenemos el tiempo de pico, la frecuencia y la tasa de alimentación de alambre. Es decir, los otros parámetros van a ser constantes en toda la experimentación que vayamos a realizar, como es la tensión, ¿sí? Como lo es la distancia del pico de contacto de la pistola de soldadura al metal base y el tipo de gas. Bien. Entonces, se establecieron aquí en este trabajo un diseño experimental basado sobre la superficie de respuesta con el objetivo de poder obtener un modelo matemático que me permita mapear la geometría resultante a través de los parámetros de soldadura. Bien, aquí tenemos los objetivos. Como primer objetivo tenemos la identificación de aquellos parámetros que mayor influencia tienen sobre el aporte de calor en el modo de transferencia pulsado. Una vez encontrados esos parámetros, pasamos a aplicar lo que es el diseño de experimentos usando las superficies, la metodología de superficies de respuestas, con el objetivo de poder determinar la mejor configuración a través de un modelo matemático que relacione variables de entrada con los datos de salida, que en este caso va a ser la altura del cordón y el ancho del cordón de soldadura. Luego, la influencia de los factores considerados sobre la geometría del cordón, que tanto afectan, ¿verdad? O si están a favor de los parámetros de soldadura. Bien, ya como metodología hemos realizado un estudio preliminar. En ese estudio pues hemos realizado una serie de ensayos con el fin de poder encontrar unos valores máximos y unos valores mínimos, de acuerdo con lo que se pide en la segunda fase. En la segunda fase hemos realizado un diseño central compuesto. Ese tipo de diseño permite que nosotros tengamos unos valores extremos con la finalidad de poder trabajarlos en ese rango. Hay un diseño factorial, ¿sí? También hay unos puntos axiales y también hay unos puntos centrales. Luego de definir esas principales variables, esos principales factores, hemos pasado al desarrollo de los experimentos, ¿sí? Entonces, ahí se han ejecutado lo que son los cordones de soldadura mediante los parámetros indicados. En este caso hemos cogido 5 factores, lo que es la corriente de pico, la corriente de base. También tenemos el tiempo de pico, la frecuencia y adicional a eso le hemos anexado lo que es la tasa de alimentación de alambre. Luego de eso, mediante un programa estadístico, pues se construye un modelo matemático que nos permite predecir la geometría del cordón de soldadura. En este caso, pues ese modelo fue juzgado mediante el coeficiente de determinación, el R cuadrado, y también por F de Fisher, también teniendo en cuenta aquellas probabilidades menores a 0.05.
Aquí se muestra los principales parámetros de soldadura en el modo de transferencia por corriente pulsada. Hemos escogido como primer factor la corriente de pico, como segundo factor la corriente de base. Tenemos el tiempo de pico, la frecuencia y también tenemos aquí la tasa de alimentación de arame como factor número 5. Esto de acuerdo con varios autores que nos han indicado que estos parámetros tienen gran influencia sobre la geometría del cordón de soldadura. Luego en la fase 2 tenemos ese diseño, hemos basado en el diseño central compuesto, el cual consta de un diseño factorial. Ese diseño factorial también puede ser fraccionario. En el caso de que sean muchas las variables, pues entonces se puede realizar de forma fraccionaria. Como son 5 factores, de acuerdo aquí con la indicación del libro de Montgomery, nos indica de que nosotros podemos reducir. En este caso, 5 factores nos daría aquí 2 a la 4. Con tal, en esa forma, pues tenemos 16 combinaciones factoriales. Tenemos unos puntos axiales, en este caso son 10, ¿sí? Y tenemos 6 réplicas que hace referencia al punto central, que es propio del diseño central compuesto. Bien, para un total de muestras de experimentos que se van a realizar de 32. Luego de la segunda fase viene lo que son el desarrollo del experimento, ¿sí? El objetivo es ejecutar cada una de esas variables de forma aleatoria de acuerdo con el programa estadístico. En este caso, a la hora de ejecutar se mantuvieron constantes lo que son el tipo de gas, se manejó 96% de argón y 4% de dióxido de carbono. El tipo de alambre tiene un diámetro de 1.2, ¿sí? En este caso de referencia 410 NIMO. Hay un metal base que en este caso fue escogido para la experimentación, una 01020, ¿sí? Con dimensiones de 6 milímetros de espesor. Tenemos 200 milímetros de longitud y 50 milímetros de ancho. Se mantuvo constante lo que fue la distancia del bico de contacto de la pistola de soldadura al metal base en 16 milímetros para todas las muestras. Y asimismo también se mantuvo de forma perpendicular con respecto al material base. Luego de poder ejecutar todas las muestras, se realizó un análisis macrográfico. En este caso, nos hemos basado sobre la norma CTM E3, en el cual se ha realizado una serie, se ha realizado lo que son los cortes transversales y también se ha pasado por un proceso de pulido. En este proceso de pulido, pues también nos permitió poder atacarlo químicamente con el fin de poder revelar aún más esa diferencia entre el material base y el material de aporte. Bien. Luego de tener esa revelación, de poder identificarlos, material de aporte y material base, entonces se realizaron las mediciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las mediciones que nos interesan? En este caso es la altura del cordón y también lo que es el ancho del cordón. Y luego ya se pasó con esos datos a un modelo, a poder construir un modelo matemático que nos permita a nosotros poder mapear lo que es la geometría del cordón. También se puede registrar lo que es la penetración, ¿sí? Que tanto ha penetrado el cordón de soldadura. Sin embargo, según los estudios, según la revisión bibliográfica, pues es más de interés, en este caso, lo que es la altura y el ancho del cordón. Teniendo estos datos, pues nos permite a nosotros poder depositar varios cordones al lado, de tal forma de poder colocar camadas de soldadura que permitan llenar esas cavidades. Ya en la cuarta fase tenemos la construcción del modelo, en este caso un modelo polinómico, el cual nos permite a nosotros poder registrar los valores reales, ¿sí? Aquí en este caso se requiere de una conversión de esos valores de X a los valores reales.
se hizo una juzgación de este tipo de modelo a través de el coeficiente de determinación, a través del análisis de varianza y también de su significancia estadística mediante la prueba F de Fisher, ¿sí? Adicional a eso se generaron también lo que fueron las gráficas, ¿sí? Que me permiten observar la superficie de respuesta de cada una de las respuestas encontradas, altura y ancho del cordón de soldadura. Aquí están el diseño experimental, ¿sí? Fueron 32 experimentos que se realizaron y se hizo de forma aleatoria, ¿sí? Tenemos los códigos de los factores de las variables, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4 y factor 5. ¿Qué tenemos como dato de respuesta? Altura, el cordón de soldadura y el ancho de ese cordón de soldadura. Ya en cuanto a los resultados, a través del análisis de varianza y de superficie de respuesta para el modelo de la altura del cordón, se muestra la significancia de aquellos factores que son significantes para este modelo, el modelo de la altura del cordón, teniendo en cuenta que están por debajo de 0.05 ¿sí? de significancia de los factores y sus interacciones. Nos damos cuenta que aquí falta el factor 2 y el factor 3, que hace referencia a la corriente de base y también hace referencia a la frecuencia, ¿sí? También vemos que hay una interacción cuadrática entre el factor 4, ¿sí? Esa es la frecuencia y también la frecuencia tiene una interacción con la tasa de alimentación de alambre. Nos damos cuenta también de que ese modelo también está por encima de 0.9, ¿sí? Casi cercano a 1. En porcentaje nos da un valor de 92,81% y tiene una desviación estándar de 0,240 en su desvío. Y para un F de valor de F de 7,1. Adicional a eso, pues fueron generadas las gráficas, probabilidad normal versus los residuos. Se muestra aquí cómo es la tendencia de ese modelo que se ha encontrado. Y aquí en la parte de la derecha tenemos la gráfica de superficie de respuesta. Nos damos cuenta de que a medida que va aumentando la tasa de alimentación de alambre, en conjunto con la frecuencia, hay un aumento de la altura del cordón de soldadura. ¿Sí? También se realizó lo mismo de acuerdo al ancho del cordón de soldadura. Fueron colocados aquellos valores, ¿sí? Significantes, al igual que la altura. También aquí no está lo que es el factor 2 y el factor 3. El factor 2 y el factor 3 que hacen referencia a la corriente de base y hace referencia al tiempo de pico, ¿sí? También se forman interacciones entre el factor 1 y el factor 4 y entre el factor 4 y el factor 5. Nos damos cuenta también de que el coeficiente de determinación está por encima del 90%, de 0.9, y tiene una desviación estándar de 0,5. También se generaron las gráficas de probabilidad normal versus los residuos. Aquí se observa la tendencia y nos damos cuenta que hay una interacción, ¿verdad?, entre la tasa de alimentación del alambre y la frecuencia. A medida que aumentan estos valores, también está aumentando lo que es el ancho del cordón de soldadura. Y también cuando hacemos referencia a la frecuencia y a la corriente de pico, nos damos cuenta de que a medida que aumentan estos valores, también está aumentando lo que es el ancho del cordón de soldadura. Bien, aquí tenemos la obtención de ese modelo matemático. Entonces, con la finalidad de que quedes con los valores reales, pues entonces se ha empleado esta ecuación, ¿sí? Donde aquí se colocan los valores máximos y mínimos y luego se reemplaza en aquella ecuación polinómica que está en función de x, para lo cual aquí tenemos ya los valores reales que nosotros podríamos reemplazar y de esta manera podremos encontrar el valor de altura y también el valor del ancho del cordón. Y aquí como conclusiones,
hemos encontrado de que hemos aplicado a través del método de superficie de respuesta un modelo matemático que nos permite a nosotros poder predecir lo que es la altura y la anchura del cordón de soldadura a través de poder evaluarlo del coeficiente de determinación y también de la probabilidad y el F de Fisher. Nos damos cuenta de que la tasa de alimentación del alambre tiene un efecto muy marcado sobre la geometría del cordón, al igual que la frecuencia de pulso y la corriente de pico. Aquí también tenemos lo que son las referencias que hemos empleado, en el cual nosotros nos hemos baseado para poder llevar a cabo esta investigación. Muchas gracias por su atención.